anterior de Docker también. Ahí va. Vamos a ver unas diapos, algunos conceptos básicos y después tengo un repo que habíamos armado el cuatri pasado para mostrar algunas cosas, un paso a paso de los conceptos básicos de React. Le agregué lo actualicé un toque, le agregué un poco más de documentación, así que vamos a estar haciendo ese repaso después. Cualquier cosa me interrumpen hablando o me escriben por el chat. No sé si lo voy a estar viendo porque estoy ahora sin el otro monitor, pero cualquier cosa alguno me chifla y frenamos. En cualquier momento, no hay problema. Así que ahí les comparto toda la pantalla. ¿Se está viendo? Sí, sí. Pues Sí. vamos a cerrar el Slack, así nos llegan notificaciones. Ahí va. Bueno, vamos a arrancar. Clase de React. Primero, antes que nada, ¿alguno sabe qué es React o tiene una idea de por dónde va, qué hace? Me imagino que ya la mayoría de los grupos lo estuvieron usando un toque, pero React tiene una ventaja que es bastante fácil de implementar y hacer cosas rápido y simples sin entender tampoco tan en profundidad de qué bien lo que está pasando. ¿Alguno se da una idea o podría decir más o menos qué es? Bueno, voy yo. Si me están escribiendo en el chat, no sé, así que cualquier cosa avísenme. A ver, ahí escuché que sonó el chat. Es un framework de HTML y CSS. Bueno, va por ahí. Vamos a iniciar la presentación y vamos a ir viendo en detalle. Según la documentación oficial, es una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario. Ahí hay una diferencia entre qué es librería o biblioteca y qué es un framework. Después vamos a meternos un poco más, pero en principio se podría decir que si tomamos como que JavaScript, como que librería o biblioteca es algo que nosotros utilizamos, es como algo que nos facilita alguna tarea en particular y nosotros lo usamos en el contexto en que nosotros queremos para hacer algo que nosotros no tenemos ganas de hacer o que ya está solucionado. Eso es una librería y si es un framework, en general es algo que te obliga a programar de cierta forma o a utilizar un patrón de diseño de tu dominio del problema de cierta forma. No es que vos podés usar al framework, sino que vos te tenés que adaptar al framework. En este sentido, si bien React dice que es una biblioteca, y obviamente le vamos a dar la razón a React porque lo hace Facebook y probablemente tengan algún motivo por decir eso, a mí personalmente me parece que es más como un framework porque vos usás a React, pero de alguna forma tenés que adaptarte a cómo React hace las cosas, tenés que hacer que todo tu dominio o todos tus objetos del dominio, o si programas en funcional, todas tus funciones respondan de una misma forma y siempre en función de cómo trabaja React. Entonces, en ese sentido, me parece que es un toque más complejo que una librería. Permite crear interfaces de usuario basadas en componentes. Ahora vamos a ver qué es un componente. Utiliza JSX, que es una especie de HTML o XML que se puede usar con JavaScript, que básicamente es con los que se construyen los componentes. Y tiene un mecanismo de renderizado eficiente, que esta es la posta, esto es lo más interesante que tiene React, que utiliza el concepto de Virtual DOM, vamos a ver también qué es, y le saca partido a eso para tener interfaces de usuarios bien dinámicas y, y que nosotros no nos tengamos que preocupar por la actualización de cada uno de los elementos. ¿Qué es un componente? Bueno, un componente es una porción de código, un cacho de código que tenemos ahí que indica más o menos cómo se va a distribuir, cómo se va a mostrar la información en la pantalla. Básicamente es una porción, un cacho, un par de sentencias de nuestro código que dicen literalmente qué voy a mostrar en cada una de las partes de mi pantalla.
Cada componente se puede utilizar todas las veces que queramos, justamente la idea es poder reutilizar mucho con esto. La idea de los componentes es que sean bastante reutilizables y que no tengamos que repetir código. Y se lo puede configurar a través de las props. Si queremos que el objeto se comporte de cierta forma, las props son como las características del componente. Es como una característica propia de ese componente que estamos queriendo dibujar, y también tener un estado que básicamente es como una captura, un snapshot en algún momento del tiempo de ese componente. Cuando el estado cambia, eso le dice a React, che, acá pasó algo, y empezá a ejecutar tu mecanismo de renderizado y ver qué se puede actualizar y qué no. Esas son las dos partes fundamentales de un componente. La prop, como decía, es más como una característica, indica algo que es propio del componente, mientras que el estado en general tiene algo que ver con cómo interactúa el usuario con mi componente y qué tengo que hacer yo cuando el estado ese cambia. Por ejemplo, no sé, tengo un componente que es un paginador, el elemento ese que muestra las páginas los números de páginas de un listado. Entonces una prop puede ser la cantidad de páginas que va a tener ese paginador. Eso en general es algo fijo que puede cambiar, pero si cambia el listado. Eh, Mientras que algo propio del estado de ese paginador puede ser la página en la que el usuario esté. Por ejemplo, el usuario está en la página 3, bueno, lo guardo en el estado de mi paginador, yo sé que el usuario está ahí, pero la cantidad de páginas es algo fija mientras viva ese paginador. Acá vemos un ejemplo, obviamente es un ejemplo que es súper lindo por cómo está escrito y mostrado, y además es un ejemplo simple. Tenemos una aplicación que sería como el componente root, el padre de todos, y después tenemos una navbar, un header que tiene un título, unos filtros para una lista de libros y un footer. Si logramos que nuestro código nos quede así, obviamente queda algo súper expresivo, componentes reutilizables, y cualquiera que lee esto entiende de qué estamos hablando. La realidad es que cuando lo vamos a hacer no es tan sencillo hacer que esto quede así. Todos los componentes tienen un ciclo de vida. Básicamente, los componentes de React se montan, se actualizan y se desmontan en nuestra pantalla, y a través de React se ejecutan una serie de funciones que pasa siempre dependiendo de qué momento del ciclo de vida está el componente. Por ejemplo, cuando el componente se monta, como vemos acá, ¿ustedes ven, se ve el mouse? Porque si no, no muevo el mouse. Sí. Sí. Joya. Joya, gracias. Cuando el componente se monta, se ejecutan varias funciones, pero las principales y sobre todo las que nosotros nos podemos meter son el constructor, el render y el component did mount. El constructor es obligatorio si nosotros queremos definir un estado en nuestro componente, entonces tenemos que definir el constructor, tenemos que recibir las props, llamar al constructor del componente padre de React y definir nuestro state. El render también es obligatorio. Cada componente, independientemente de si es una clase o una función, tiene que devolver lo que va a dibujar. En el caso de un componente que es clase, tiene que ejecutar siempre el método render, lo tenemos que definir nosotros y decir que queremos que devuelva, si no falla, si no se rompe y nos va a tirar un error. Y si es una función, lo que va dentro del render tiene que ser lo que está en el return de esa función. El component did mount es algo que se ejecuta después, es el último paso de montar un componente, y se ejecuta cuando el componente ya está montado. Si nosotros no hacemos nada, React por sí solo no hace nada en el component did mount. Pero si nosotros queremos hacer algo, como por ejemplo ir a pegarle a una API y traer data que queremos mostrar en la pantalla, nos tenemos que suscribir a este método, ahora vamos a ver unos ejemplos, y hacer lo que nosotros queremos ahí y manejar junto con el estado cuando tenemos el resultado y cuando todavía no lo tenemos, para que el usuario pueda ver la data. Después, cuando se está actualizando, esto en general no se usa mucho, sí hay algunas de estas funciones que tienen bastante utilidad, pero bueno, obviamente se ejecuta el render, como siempre, y después hay un par hay muchos que se recomienda no usarlo porque de alguna forma interfieren en el ciclo de vida de la actualización propia de React. React sí hace cosas en estos métodos.
Pero, por ejemplo, el component did update, que es cuando se hizo la actualización, a nosotros nos serviría por alguna cuestión utilizarlo, es en general se usa, o hay casos interesantes de uso de esos. Después yo les agregué en el README del repo que vamos a ver un blog donde se detalla un poco más los usos de cada una de estas cosas. Y por último, cuando se desmonta el componente de la pantalla, se ejecuta un método que es el component will unmount, al que también nos podemos suscribir, por ejemplo, cuando nosotros queremos que un event handler de la pantalla al que nos suscribimos cuando se montó el componente, queremos que que no se escuche más, que no esté suscrito más a este componente, bueno, nos tenemos que suscribir ahí. Seguimos. Vamos. Una Sí. consulta que no me quedó claro, o sea, ¿qué sería montar y desmontar el componente? Montar el componente es cuando vamos acá, por ejemplo. Ponerle que este componente de acá arriba es la app y vos querés renderizar esto. Cuando la primera vez cuando el render de React pasa por acá la primera vez, este componente no existe. O sea, está la definición, pero no existe en mi dominio, en el DOM de mi página. Entonces, la primera vez se tiene que montar el componente en la página. Eso significa montar. Y cuando salís de esta página, el componente no existe más. Y ahí se desmonta el componente. Mientras Perfecto. estás en esta página, estás en el ciclo de vida del medio, ¿no? En el update. Claro. Gracias. No, nada. El mecanismo de renderizado. Bueno, para esto hay dos conceptos que no son de React, sino que existen desde antes y hay más versiones de esto, pero hay algo que es de HTML y de las páginas de internet que viene desde hace bastante, que es el DOM. El DOM, como dice ahí, es el Document Object Model y básicamente es como una representación en forma de árbol con todos los elementos que hay en la interfaz del usuario. Ya sea el navegador, el historial, cualquier elemento que vemos en el HTML y que nosotros podríamos acceder, ya sea por JavaScript o por CSS, es parte del DOM. Hasta hace un tiempo, cuando no había tantas librerías, se acostumbraba a acceder a los elementos del DOM a través de JavaScript puro, accediendo a los elementos, llamándolos desde el document, que es el que tiene todos los elementos de mi DOM, y accediendo a través de él a los elementos específicos a través de la clase o del ID que tengan. De hecho, ahora ya no se usa tanto, pero había una librería que era bastante usada y que era muy útil, que se llamaba jQuery, que te facilitaba todo este laburo de trabajar ya sea con la pantalla, con el historial de navegación, con la URL en la que estás, así sea como con elementos mínimos para cambiar la clase, para hacer que se muevan, que tengan efectos y demás. Era algo que era muy útil porque te resolvía toda la parte de buscar el elemento específico que vos querías en el DOM y no tener que hacerlo a mano, con JavaScript accediendo nodo por nodo. El problema de este modelo del DOM es que no está pensado para que las interfaces de usuario sean dinámicas. Está pensado para algo más estático y que se re-renderiza cada tanto. Y nunca, o sea, las interfaces de usuario fueron siendo cada vez más dinámicas. Hace un tiempo, muchos años en realidad, hace 20 años por decir algo, las páginas web eran sitios más bien estáticos, mostrando información, y después empezó a haber todo una revolución donde las páginas de internet ya no son cosas estáticas, sino más que son aplicaciones web. Tienen un montón de funcionalidad y el usuario es fundamental en el uso de la página. Entonces, cada interacción mínima que tiene el usuario debe cambiar lo que le está mostrando. Y a su vez, el usuario se acostumbró a que cada vez los tiempos de respuesta sean menores. Entonces, nada, seguir usando el DOM así como está, modificando elemento por elemento, no es óptimo y además no es rápido, es muy poco lindo para la vista y nunca se optimizó, nunca el uso del DOM nunca se optimizó. Entonces, un cambio menor en alguna parte del nodo del árbol desencadena toda una serie de cambios y de re-renderizado en un montón de elementos que es mega ineficiente. Para solucionar esto hay otro concepto que es como un patrón de diseño o una forma de pensar los elementos del DOM,
que es básicamente una representación virtual del DOM. Tiene mucha menos información de todos los elementos que hay, es bastante más liviana. Si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero si no me equivoco, la representación del Virtual DOM es un diccionario con objetos planos, y cada vez que se hace un cambio en mi pantalla, se genera otro Virtual DOM, que también es un árbol, y para decidir si hago un cambio o no en el DOM real, se comparan esos dos árboles virtuales y se busca cómo es la forma más eficiente de hacer ese cambio sin tener que re-renderizar todo. Entonces, con eso lo que hacemos y lo que se optimiza es evitar un montón de cambios innecesarios y además hacer el cambio puntual que yo necesito. Bueno, esta es la forma que hace, ahora lo vamos a ver en detalle, pero esta es la forma en lo que se basa React para ser eficiente y para usar el renderizado. También usa el Virtual DOM y usa un algoritmo donde básicamente, si vemos acá arriba, supongamos que queremos cambiar este elemento que está acá, este nodo de mi Virtual DOM. Acá se genera otro DOM virtual con el que comparamos al final y obtenemos que, por ejemplo, en nuestro virtual hay que cambiar estos dos elementos. En el DOM real, todos esos cambios y cálculos no se hicieron. En el browser lo que ve el usuario está igual. Y lo que finalmente pasa en el DOM real es que se van a cambiar solo estos dos elementos y todo el resto de la pantalla va a quedar igual. No es necesario renderizar a partir de acá todo lo que se cambió para abajo. ¿Cómo hace esto React? Bueno, un poco como decíamos, ¿no? Cada parte como cada parte de la interfaz de usuario es un componente, cada componente tiene su propio estado, y cuando ese estado cambia, React va comparando los elementos del DOM virtual que crea a partir del cambio con su versión anterior, con un algoritmo que se llama diffing. Me parece que ahora lo cambiaron igual, pero la idea es la misma. Y identifica los elementos particulares del DOM que hay que cambiar y lo cambia en el DOM real. Acá ahora vamos a ver un ejemplo, pero básicamente, supongamos que, perdón que está muy pixelado, no sé qué pasó, la imagen, no sé qué le pasó. Tengo un listado de ítems y supongamos que yo quiero actualizar el ítem 2. Bueno, para eso no es necesario renderizar toda la lista de vuelta y dejar todos estos ítems como está, el primero también, y solo modificar este, que es lo que pasaría si usáramos el DOM real para hacer los cambios. React lo que hace, dice, che, pero si toda esta lista está igual y cambio solo este elemento, voy y cambio solo este elemento. Y eso lo hace solo sin que nosotros tengamos que hacer nada. Básicamente, obviamente sí tenemos que hacer algo, que es adaptarnos a la forma en la que React quiere que desarrollemos, pero digamos, el costo es bajo y el beneficio es altísimo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a salir de acá porque si no, no me deja entrar. Hago zoom, díganme si no se ve, voy a ir haciendo un poco de zoom. Esta imagen, este GIF está bueno porque básicamente es una aplicación, una página donde lo único que hace es mostrar la hora. Y si vemos, esta es la versión de React donde el elemento que muestra la hora es lo único que cambia. Cambia solo el contenido del elemento. Solo eso. Todo el resto de mis elementos están iguales. Todos. Y esta es la versión con JavaScript puro, donde como vemos va cambiando la hora, pero también cambia el div que es el padre y también cambia el padre del padre. O sea, todos los elementos que eran padres de este cambio tuvieron que re-renderizarse. Como ven, eso es recontra subóptimo, digamos, es algo choto. Imagínense cuando tenemos una aplicación muy grande. Y bueno, React logra solucionar eso y actualiza solo el valorcito que está acá. Después lo vamos a ver también en un ejemplo nuestro. Bueno, vuelvo a presentar. Seguimos. Ahora un poquito más, perdón, un poco más de cómo hace React para que mi aplicación quede empaquetada y yo poder tener mi navegador. Bueno, básicamente, toda nuestra aplicación queda empaquetada en un único archivo JavaScript, que en general se llama bundle.js o algo así, y se incluye en un archivo que es el index.html. Como todas las páginas en cualquier software, en cualquier framework web que usemos, en general hay un index.html que es donde arranca todo. Bueno, en React no es la excepción,
Hay un index HTML que importa mi main.js o mi index.js o bundle.js, como se llame, y ahí arranca todo. Para hacer eso utiliza algunas herramientas como Webpack y Babel. Webpack se encarga de transformar todos los módulos de S6 que tengo, todos los archivos S6 que tengo en mi proyecto y resuelve todas las dependencias y convierte todo eso en archivos estáticos. Y Babel básicamente se encarga de transpilar mi código de JSX y S6, que es una versión ahora no tan nueva de JavaScript, pero que todavía no soportan todos los navegadores en todas sus versiones, en algo más soportado por la mayoría de los navegadores. Por ejemplo, S5. S5 creo que es una versión de 2013 o 2011 y la mayoría de los navegadores actuales en todas sus versiones lo soportan perfecto. Con S6 no pasa lo mismo y con JSX tampoco. Entonces, por ahora se sigue usando Babel para transpilar esto. Bueno, y después cuando esto es igual a la mayoría, es casi igual a la mayoría de las páginas web, ¿no? Cuando se accede a una URL, el navegador va y busca este único archivo y lo renderiza en la pantalla. La diferencia, tal vez, con otros frameworks, es que cada interacción que el usuario tenga en la app, incluso los cambios de ruta, no es necesario que el navegador vaya de vuelta al servidor y le pida el nuevo estado de la aplicación o los nuevos cambios, sino que está todo ahí y solo sale a comunicarse afuera cuando tenemos que hacer una llamada a una API, cuando tenemos que consultar algún servicio o algo así. Mientras tanto, vive siempre en el navegador del lado del cliente y para el usuario tiene tiempos de carga casi nulos, básicamente para cualquier acción que hace. De vuelta, salvo aquellas que tiene que salir a un servidor externo a hacer consultas. Y ahí puse unos asterísticos que esto es client-side rendering, que es esto que decíamos recién, ¿no? Que todo el código de mi aplicación está en el cliente. También se puede usar React haciendo server-side rendering, que básicamente, por ejemplo, podría yo tener un servercito Node simple, básico, que solo responda sepa responder las mismas URL que responde mi página y devuelva para cada una de estas URLs el HTML o el conjunto de elementos de React que yo quiero mostrar. Y a partir de un cambio, de vuelta, va a tener que ir a pegarle esa URL, calcular el nuevo estado y devolverlo. Es otra forma de hacerlo. Bueno, y acá agregué dos conceptos, pero para hacer una pasada por arriba, no nos vamos a meter mucho en profundidad porque se va un poco del scope de lo que tenemos, de lo que vamos a ver o de lo que es lo básico de React. Una cosa es Redux, perdón, que es una librería de JS, que básicamente es un patrón de diseño para manejar las aplicaciones, no solo React, pero sí este estilo de aplicaciones que son single page applications, que es esta idea que decíamos, ¿no? Un único archivo que se carga y ahí está todo mi código cliente. Cuando la aplicación se va haciendo cada vez más grande, el manejo de estado repartido en cada uno de los componentes es muy complejo, es recontra propenso a errores, porque nada, tengo todo un estado, el estado de toda mi aplicación, pero en vez de centralizado, distribuido en todos mis componentes. Entonces, primero que es muy propenso a errores y después que es difícil encontrar dónde está ese error. Y después, bueno, el flujo de información es difícil de entender. Ya llega un momento cuando la aplicación es muy grande donde si queremos pasar un montón de características por props o componentes por props o funcionalidades, el seguir desde arriba del todo de un árbol de componentes hasta el último elemento que se renderiza es difícil entender quién está llamando a quién. No es algo sencillo ni de ver, ni detectar errores, ni nada, ni de babear incluso. Entonces, básicamente, la idea de Redux es que tenemos un único objeto plano que es el estado general de mi aplicación y está almacenado en un store. Este estado es inmutable y cada vez que yo quiero cambiarlo, tengo que enviar una acción o hacer una acción que describe cuál es el cambio que se pasó y a través de otros elementos de React que se llaman los reducers, yo le indico del estado viejo al estado nuevo cómo paso. Entonces, siempre devuelvo un nuevo estado independientemente de qué tan chico sea el cambio que yo hago. Mi objeto plano, ese que tiene el estado general, se cambia siempre que yo ejecute una acción.
Básicamente está basado en el paradigma funcional y en la inmutabilidad del estado de mi aplicación. Bueno, como pros, todas estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Tiene un estado centralizado, tiene menor cantidad de errores justamente porque el estado es inmutable. Es mayor facilidad para encontrar, para compartir data entre componentes y para encontrar quién le pasó tal función o tal prop a cuál y para encontrar bugs, como decíamos. Después, como contras, una que me parece que es objetiva, podríamos decirlo, que es que cuando la aplicación es grande, tener un único estado global centralizado también hace que sea mega confuso todo. Yo tengo un archivo gigante, un JS gigante con todo mi estado de mi aplicación, incluido el de todas las funcionalidades, también es difícil de entender, difícil de seguir y tratar de entender qué cambio de ese estado origina cada una de las acciones es difícil. Y después puse dos contras que son a nivel personal, eso es cada uno, que para mí hacer toda una aplicación con mucha funcionalidad, hacerla toda funcional, pierde bastante de la legibilidad. Para mí se hace más complejo leer lo que está pasando, que cualquiera se siente y entienda al toque qué es lo que está pasando. Y me impide bastante modelar los objetos del dominio de mi problema, de la vida real, en mi software, porque son todas funciones. Pero de vuelta, esto es propio de la discusión, o sea, no es algo de React, sino que es propio de la discusión entre, uso paradigma funcional o uso paradigma de objetos. Eso va a elección de cada uno. Y bueno, ahí abajo puse un link, también está en el repo que después les voy a compartir por si quieren leer más, si lo quieren usar para su aplicación. La verdad que está bueno, tiene una curva de aprendizaje que al principio es un poco empinada, pero está bueno. Y por último, agregué algo que fuimos discutiendo, que también preguntaron varios grupos, que también se está usando bastante, que son los React Hooks. Los React Hooks son básicamente una API que agregó React hace un tiempo, que nos permite usar estado y subirme al ciclo de vida de un componente usando programación funcional. Antes de esto no se podía. Esto lo agregó React en la versión 16.8 o algo así, hace un año y medio, y hoy estamos en la versión 17, o sea, fue hace muy poco. Y básicamente es eso, ¿no? Te deja usar React, te deja usar estados y el ciclo, las funciones del ciclo de vida usando el paradigma funcional. Antes no se podía. Se está usando un montón más. De hecho, React le está dando mucha bolilla a esto, está sacando muchas actualizaciones, lo está mejorando constantemente. Y en uno de sus posts, que ahora no lo encontré, pero lo voy a buscar y se los voy a pasar, dice que espera que en un largo plazo los React Hooks y las funciones sean el uso principal y la forma fundamental de usar React, dejando un toque de lado las clases. Eso no sé si va a pasar, no sé si van a darle soporte a las clases, pero bueno. Anoté un par de pros, no quise poner contras porque me parece que es un poco lo mismo que en el caso anterior, es uso funcional o no. Nos permite agrupar toda la lógica de renderizado en un único lugar. Cuando yo uso hooks en una función, tengo que tener mi código en la parte superior de mi función. Tiene que ser lo primero que hace la función cuando ingrese. Definir los estados y definir todos los efectos a los que yo me quiero suscribir. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, la lógica del renderizado de mi aplicación está toda agrupada ahí arriba y no la tengo distribuida entre todos los métodos del ciclo de vida a los que yo me suscribiría en una clase, ¿no? El constructor donde defino el estado y donde bindeo mis funciones. Ahora vamos a ver qué es bindear mis funciones. Después el component didMount. Después el component willMount. Después, si quiero modificar el update. Después el render. Entonces tengo todo distribuido en la lógica de lo que hace mi componente en un montón de funciones, lo cual es más molesto. El cambio de estado es determinístico. ¿Por qué? Porque cada una de las variables de mi estado, que en general no van a ser variables, van a ser constantes, en general no, siempre van a ser constantes,
tienen asociado una función que las actualiza, una única función. No tengo un listado de variables en mi estado, sino que es una y una. Entonces, cada vez que yo cambio el estado de esa variable, voy a devolver una nueva variable que va a ser una constante, le digo variable como para poner un nombre al field. Y no voy a tener que hacer un merge de estados ni nada por el estilo, sino que es uno a uno el mapeo. El boilerplate, que es el laburo que tenemos que hacer para crear un nuevo componente, es bastante menor, digamos, es una función, no tengo que hacer una función, un return, y si quiero que tenga un estado, digo use state, esta variable y listo. A los que les gusta o a las personas que les copa o les parece mucho más piola programar y hacer cosas escribiendo menos cantidad de código, esto es fundamental. Queda claro dónde y cómo se actualiza una variable del estado independientemente del programador o de la programadora. ¿Con esto qué quiero decir? Que no importa qué también vos modeles tu lógica de negocio o tus objetos del dominio, si usas objetos o no, no importa que también ordenes tu código, o sea, podés hacerlo si querés mal, pero al estar asociado una variable de mi estado o una constante de mi estado con una función y yo tenerla que usarlo así o sí dentro de otra función, es obvio dónde yo actualizo esa variable y dónde la defino. No hay dos lugares en los que puede pasar eso, hay uno solo. Entonces es bastante más sencillo. En el caso de las clases, los cambios se hacen, primero que puede haber un montón de variables en mi estado, yo puedo actualizarlas de manera independiente, una de otra, en diferentes funciones, y el cambio de todo el estado se hace a través de un único método que se llama setState. Entonces yo no tengo que hacer un control F de mi código y buscar en qué parte de esa variable el estado se modifica, cosa que acá no. Y bueno, lo que decíamos antes, no es necesario bindear los métodos del constructor porque no es una clase, no es un objeto, entonces no me importa el contexto en el que esté. Bueno, dejo un espacio para preguntas que si tienen alguna me las pueden ir haciendo y si no, y si sí, igual no importa, después vamos a mostrar un poco de código. No sé si... No, acá, ahí está viendo el chat. Bueno, mientras piensan si tienen que hacerme preguntas, voy abriendo esto. Esto que está acá es un repo. De vuelta, si en algún momento les surge alguna duda o lo que sea, interrumpan o escriban en el chat y charlamos. Es un repo que se llama Intro React, que básicamente está dividido en ramas. Bueno, tiene un README que es después cuando les pase el repo. Está explicado qué necesitan para instalárselo y demás. Es bastante simple. Y está dividido el contenido en diferentes ramas que fue iterativo, ¿no? Cada rama tenía algo más que la anterior. Y en general está dividido en features. Tenemos una basic version, que es básicamente el contenido de una aplicación de React inmediatamente después de ejecutar el comando de init de React, que es el create React app, ¿no? Yo me bajo React, ejecuto npm create React app y me hace un boilerplate de mi aplicación y yo ya me pongo a programar. Después tenemos la rama de navegación, que es un ejemplo de navegación entre rutas bastante básico. Una API request, vemos cómo pegarle una API. Un login, hacemos un login de usuario y guardamos las credenciales en el storage del navegador. Configuramos variables de entornos. Tenemos rutas privadas y públicas. Esto es un modulito para poder pegarle a un cliente, a una API, perdón, con un cliente y que esas llamadas estén encapsuladas y no distribuidas en todos los lugares de mi aplicación donde yo tengo que hacer un fetch. Bueno, master tiene todo lo anterior. Y esto último, que es básicamente Profile with Hooks, es una rama que lo que hice fue el componente que se llama Profile, lo reemplacé de clase a Hooks, a funcional con Hooks. En la misma funcionalidad que tiene master, pero reemplazando ese único componente de ejemplo para ver cuál es la comparación entre ambas. Así que vamos a arrancar por la versión básica. Se está viendo mi IDE, ¿no? No sé si... ¿Sí? Sí. Pues ya.
Bueno, a ver, y el código vamos a hacer un zoom. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Joya. Bueno, vamos a ir a la versión básica. Vamos, ¿qué cambio tenía acá? Ahí va. Bueno, la versión básica. Vamos a cerrar todo. Y vamos a ver un poco qué elementos tengo acá. En la carpeta public tengo el index.html, que es este archivo que es el principal, como decíamos, donde tenemos un div con ID root, que acá es donde empieza todo. Este es el div a partir del cual React se va a renderizar. Bueno, después tenemos favicon, es un par de archivos de imágenes y demás, no tan interesante. Los node modules no me los crea, obviamente. El node modules es la carpeta donde tengo todas las librerías que yo me instalé. Esto en general no se comitea. Y en la carpeta source tengo los archivos principales de mi aplicación. Tengo un CSS, un app.js que tiene un contenido bastante básico. Esto viene así por defecto. Ahora vamos a ver qué es. A ver si ya lo tengo corriendo. No. Vamos a ejecutar yarn start, que es el comandito que nos levanta la aplicación. Y esto es lo que vemos. Es una pantalla básica que muestra el logo de React moviéndose. ¿Qué es esto que está acá? Es una función. Después tenemos el index.js, donde básicamente le decimos a React que renderice la aplicación, que es el componente app. Vamos a hacer control enter, así vamos acá. Es este componente que estábamos viendo y le decimos que lo renderice a partir del elemento con ID root, que es el que veíamos en el HTML. Entonces yo inspecciono acá mi HTML. Vamos a ver que este es mi componente app, que tiene una clase que es app, que es este que está acá, class name app. Y después el de más arriba, el inmediato arriba, es el que tiene ID root. A partir de acá se va a renderizar toda mi aplicación. Todo lo que yo tenga va a estar siempre como hijo de root. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más les puedo mostrar que es interesante? Bueno, viene con unos tests simples por defecto. No agregué test en este repo, pero se pueden agregar. Este es un test donde básicamente se fija que al renderizar el componente app pueda obtener de la pantalla el texto Learn React, que efectivamente tiene que estar acá, Learn React. Esto es un test de ejemplo que viene, después se puede hacer tantos tests como se quiera. Para testear usa Jest, si no me equivoco, que es una librería que está bastante buena. Bueno, de acá no mucho más, salvo que tengan alguna duda, paso a la siguiente rama, que es Navigation. Bueno, en la rama de navegación ya hice un par de cosas yo. No sé si les dije ya, pero yo lo programé con clases, todo, porque en general uso clases. Ahora estoy tratando de forzarme a meterme en el mundo de funcional para tratar de entender cuál sería lo mejor de los dos mundos. Pero sí, por ahora la mayoría de las cosas están en React, en clases, perdón. Y agregué un par de cositas. Agregué un archivo que es roots, donde básicamente importo la librería React Router DOM, que es la más usada para manejar el ruteo de mi aplicación React, y defino una ruta. Esto lo tengo que definir sí o sí. Todas mis rutas tienen que estar adentro de un componente router, que es de React Router DOM, y defino un root, que también es un componente que es de React Router DOM, donde le digo, che, fíjate, para este path, renderiza este componente. Y exact quiere decir, o exact, no sé bien cómo se pronuncia, quiere decir que tiene que machear exactamente con barra home. Y el componente que estoy renderizando es el home. Para esto que hice, agregué, pasé a una clase el componente que vino por defecto con React y estoy renderizando exactamente lo mismo.
una cosa interesante es que, como verán, todo en React es un componente. O sea, todo lo que yo uso es un componente. El router, por más que por adentro solo dibuje lo que está acá adentro, es un componente también y así lo entiende React. Vamos a ver que ahora yo voy al home, que es lo que estaba entrando antes, y no hay nada. ¿Por qué? Porque efectivamente para la URL que no tiene nada, no estoy renderizando ningún componente. Una cosa que no les dije que acá yo en vez de estar renderizando el componente home en mi index.js, le estoy diciendo, che, renderiza el router. Entonces, ahora básicamente mi nodo principal de React es el componente root, que básicamente funciona como un switch. Viene y entra por acá y se fija la URL que machee con alguna de estas y si no, no dibuja nada. Es más, me parece que hasta no tira ningún error, ¿no? Porque no es un switch. No hubo ninguno que satisfaga con las URLs que tienen definidas. Entonces, si yo voy a barra home, básicamente entra mi componente home. Bueno, la que sigue, API request. En esta rama vamos a hacer una request, o un ejemplo en realidad, de una request a una API pública que encontré y que está buena para hacer pruebitas. A ver, quiero clicar todos. Ahí está. La API es esta página que está acá. Si después bueno, en el README la página está bastante piola porque primero es pública, no tenés que hacer nada y tiene un montón de metoditos a los que se le puede pegar y podés hacer pruebas. A ver, un montón, son 10, 15, pero están bastante buenos para hacer pruebas básicas. Para cada uno te dice qué te devuelve y qué le tenés que mandar. Y bueno, vamos a pegarle a esta página que no es más que ir a request.in /API /users, por ejemplo, y me devuelve todos los usuarios que hay. No tiene mucha... Incluso tienen imágenes que están cargadas en S3, o sea que se puede jugar con bastantes cosas pioras. Tiene login, tiene un registro de usuarios, tiene bastantes cosas. Bueno, usé esa API. Ya me moví, sí, perfecto. Y lo que hice es, agregué otra URL, ahora /profile, home sigue igual, como vemos acá, si voy a /home, sigue acá. Y profile básicamente lo que va a hacer es pegarle a esta API que decíamos y obtener el perfil de un usuario. En este caso yo le voy a pegar bueno, ahora lo vemos. Esto es una clase, vemos que como voy a definir un estado me tengo que meter en el constructor, que es el primer método del ciclo de vida del montado de un componente, recibo las props y siempre lo primero que tengo que hacer es llamar al constructor padre con las props que recibí. Esto es por regla de React, ¿no? Si no, no puedo, me va a tirar un error. Defino un state, que en este caso voy a definir una variable que es la data del usuario, que como valor por defecto tiene un diccionario. Y acá hago lo que se llama el bind de mis componentes, de mis funciones. Esto lo tengo que hacer porque si yo hago esto que está acá, this.handleAPIResponse, básicamente es pasarle una función a otra función que está en otro contexto completamente distinto. Cuando acá adentro se ejecute el this.handleAPIResponse, no va a tener el contexto que yo quiero, es decir, que this no va a ser el componente profile, sino que va a ser una función anónima y por lo tanto no van a saber responder. El this.setState no va a saber lo que es. No sé si fui claro, pero ahora lo reforzamos de último. Pero básicamente yo acá adentro hago un this.setState y entonces la función cuando se ejecute esa función, this tiene que ser sí o sí el profile, ¿no? Porque es el que sabe que es un setState. Si yo lo paso como parámetro de otra función, esta función pasa a ser anónima, por lo tanto el this no tiene el valor de profile, sino que es una función. Y entonces viene acá y dice, che, this.setState, pero this no vale profile, entonces no sabe lo que es el setState, y entonces acá falla. Bueno, esto se soluciona haciendo lo que se llama bind del this,
que básicamente yo le digo a esta función que cuando se ejecute, o en realidad ahora la defino, ¿no? Cuando defino esta variable que es una función, y le digo que le bindeo el this, que es mi componente, la instancia de mi componente. Entonces, siempre que se llame a esta función, el this va a ser mi componente, independientemente de dónde la llame. Eso hay que hacerlo sí o sí, y es una de las contras que tiene programar con clases en React. Obviamente, con funciones no tengo que hacer esto. Bueno, entonces lo que hago es en el component didMount ejecuto una función que se llama getUserData, donde lo que estoy haciendo es un fetch, le estoy pegando a la API que dije antes, API barra users barra 2, le estoy pidiendo el user con ID 2. Cuando viene la respuesta, ejecuto, le pido el JSON, y cuando tengo el JSON, ejecuto esta función que es handleAPIResponse, donde básicamente guardo en mi variable del estado la data del usuario que me devolvió esta API pública. Acá un par de cosas interesantes. El fetch es una API que viene con JavaScript. Fíjense que yo no importé nada acá. Viene con las últimas versiones de JavaScript. Y no es la única forma de hacer pedidos HTTP en JavaScript, pero es la nativa, por así decirlo, es la más usada. ¿Y por qué yo acá estoy haciendo .den y .den? Bueno, porque el fetch devuelve una promise, lo que en JavaScript se llama una promise. Una promise es un objeto, una instancia de una clase, que modela el concepto de que estoy haciendo un pedido que es asincrónico y que todavía puedo no tener la respuesta. Entonces, me devuelve una promise a la que yo le puedo decir resolve o reject. Cuando se resuelve, puedo ejecutar algo con el resultado que tengo, y cuando hay un error, puedo handlear ese error. Entonces, las promises saben responder el mensaje .den, a lo que yo le digo, che, bueno, ahora ya que tenés la respuesta del fetch, dame el JSON. El .json de una respuesta HTTP también es una promise. Entonces, por eso, o sea, no es algo instantáneo. Si yo hago esto, acá, si yo hago JSON response de response.json, esto no va a devolverme el JSON de la respuesta que yo quiero, por más que la respuesta ya esté, sino que me va a devolver una promise. Y si yo sigo ejecutando código acá, como JavaScript es asincrónico, o como los pedidos HTTP que se hacen en JavaScript son asincrónicos, lo que va a pasar es que acá, cuando yo haga, no sé, print de JSON response, y yo piense que estoy printeando un JSON, en realidad estoy printeando una promise que no tiene nada. O sea, tiene la promesa de que después va a venir un JSON, pero no puedo acceder a través de la promise al JSON que yo quiero. Entonces, por eso tengo que resolverlo de manera sincrónica, y es diciéndole then, che, cuando te resuelvas, ejecutar esta función. Y bueno, es básicamente lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando se resuelve el .json, recibo como parámetro en esta función, que es el JSON resultado, y hago un setState en la variable userData con la data que me viene de la API. Y acá en el render se ejecuta siempre, incluso se ejecuta antes que el component didMount. ¿Y cómo resuelvo yo que primero no tengo nada de data y después tengo la data? Bueno, yo en el email el nombre y el apellido, de hecho está cambiado, mira, después lo voy a solucionar. Esta email dice first name. Cuando yo muestro siempre thisState.userData.firstName o corchete firstName, que es lo mismo. Pero lo que va a hacer es que no me va a mostrar nada. Ni bien se carga la página, no me va a mostrar nada, porque userData es un objeto vacío, es un diccionario vacío. Y esto no falla. Pedirle una key a JavaScript, una key de un diccionario que no tiene, no falla. Me devuelve simplemente vacío y se renderiza vacío. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver, voy a limpiar el network también para ver que estamos haciendo un pedido. Vamos a barra profile. Bueno, es bastante rápido porque anda bastante bien. Pero básicamente lo que pasó es rendericé Janet, Weber o Weaver, no sé cómo se pronunciará, y el email este que me viene. Si vamos a la API, pedir un single user,
API barra user barra 2 me devuelve efectivamente el email este que estamos viendo, Janet, este apellido extraño, y bueno, más data que no estoy usando, pero que la podemos ver que vino acá. Yo pedí profile y en la response, bueno, le pegué la response, a ver, ¿cuál es? Acá. Me viene esta data, ¿no? El nombre, el apellido, el email, el avatar de S3. De hecho, esto debería andar. No lo estoy usando, pero debería andar. A ver si es verdad. Sí. La foto de un pibe que supongo que será el desarrollador o uno de los desarrolladores. Y bueno, me viene toda esta data, yo solo uso una parte. Bueno, seguimos. Login. Vamos a implementar un login en una web React. Vamos a cerrar de vuelta todo. Close all. Acá, como ven, agregué otra nueva ruta que es el login. Y ahora sí hay un componente que handrea el barra de mi página. Ahora si yo voy a la dirección barra, me aparece este formulario que hice muy rápidamente, con poco gusto, con poco diseño lindo, es bastante feo, pero cumple su objetivo. Con esto yo me puedo loguear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi componente login es parecido al que teníamos de profile, hace algo similar. No hay nada, acá como vemos, no hay nada en el component inbound porque yo no necesito mostrar nada inicialmente al usuario. Tengo un formulario básico donde cuando el usuario cliquea en el botón de ingresar, se handlea el submit, o sea, hacemos un submit, ahora vamos a ver qué hace, y cuando el usuario escribe algo en cada uno de los inputs, se handlea lo que está escribiendo el usuario. ¿Qué hacemos en el handle input change? Básicamente agarramos el input, que tiene un nombre y tiene un value, que yo se lo definí. Tiene un nombre y el valor es lo que ingresa el usuario. Entonces seteo en el state la variable que tiene como nombre el nombre del input, va a ser email o password. Estos corchetes, si confunden, en realidad es la forma que tiene JavaScript de poner una key en un diccionario a partir de una variable. Es decir, si yo pongo esto sin corchetes, no entiende que quiero que la key del diccionario sea el valor de la variable. Entonces, le pongo esto y lo va a interpretar de esa forma. Entonces, si el input es email, va a venir y dice, en el state donde dice email, va a poner el valor que ingresó el usuario. Y cuando el usuario apriete el botón de ingresar, vamos a handlear el submit, donde básicamente en vez de un get como teníamos antes, ahora es un post, que tenemos un body, que es el email y el password que ingresó el usuario. Le pasamos un header content type, esto es necesario cuando la comunicación, cuando lo que le vamos a mandar es un JSON, le tenemos que especificar eso en el header. Y hago una request a barra API barra login con la data que le pasé y después lo mismo que hoy, ¿no? Then response.json, then handleame la respuesta. Y en el handle de la respuesta digo, bueno, si tiene un error, seteo el mensaje de error en la pantalla y si no, lo que hago es guardar el token que me devolvieron desde la API, que sería como la credencial del usuario para hacer las siguientes operaciones o las operaciones que requieren autenticación o autentificación y lo mando a la home. Vamos a ver esto. Yo entro entonces con Maxi, un email mío, y le pongo cualquier contraseña. La API me devolvió, vamos a ver qué le estoy pegando a lo que le estoy diciendo, request.in barra API barra login, y la respuesta fue, el usuario no se encontró, y me putea. Entonces, vamos a ver con qué usuario quiere que me loguee la API. Voy a ver, ¿dónde está el login? Login successful. Me dice que para que me pueda loguear tengo que pasarle este email y esa power. Ahí va.
Bueno, y efectivamente con las credenciales posta me redirigió al home. Y qué otra cosa hice, que es que en el local storage, al cual puedo acceder en la consola de desarrollo de Chrome o de Mozilla o del navegador que usen, podés acceder bien acá, bien en aplicación storage. Se puede usar el local storage o el session storage. Básicamente me guardó, o yo guardé en realidad, una key que es token y un value que es el token que me devolvió la API. Este es el token el que me devolvió la aplicación. Bueno, ahora no está cargando la respuesta, pero efectivamente me devuelve eso. La diferencia entre esto, bueno, esto se puede acceder sin importar nada, de vuelta, también está ahí a la mano por usar JavaScript, se puede acceder al local storage y sabe responder un par de funciones como set item, get item y remove item, me parece, y tiene un par de funciones que ayudan con el manejo de múltiples keys. Pero bueno, esta es una solución bastante piola para guardar la key del usuario mientras esté en nuestra página. También se puede usar el Session Storage. La diferencia entre los dos que es que uno tiene vida solo cuando estoy en la pestaña y en la sesión del usuario, y la otra vale para todo el navegador, ¿no? Si yo ahora me voy acá a otra página, por ejemplo, y abro la consola de desarrollo, vengo acá y estoy viendo que no estoy viendo la key que yo seté acá. En cambio, si fuera en el Session Storage, yo podría verlo independientemente de donde esté. Independientemente de la pestaña donde el usuario esté. Bueno. A ver, no sé si me olvidé algo más. Sí. Ahí en un momento hiciste History, ¿no? Eso que le estabas diciendo ahí. History Home, creo que así es. Sí. Ahí va. Muy bueno. Se me había pasado. Esto básicamente, con esto le estoy diciendo que se vaya a la ruta /home. Como el login es un componente que tiene una URL asociada, de hecho yo los pongo en carpetas distintas, después vamos a ver, ahora voy a agregar un par de componentes que no son controllers, los que yo llamo controllers. Los controllers para mí son aquellos componentes que están mapeados uno a uno con una URL. Y todos esos componentes que son hijos de una root y que tienen una URL asociada, la librería React Router DOM le pasa como prop, de manera interna, nosotros no lo vemos, pero le pasa como prop a mi componente, en este caso el de login, la prop history, que tiene el historial de navegación de mi aplicación y tiene un par de métodos que me ayudan a navegar entre mis pantallas. Entonces, yo puedo acceder al history, yo puedo ver qué tiene, de hecho podemos hacer un console log de esto. A ver, vamos a hacerlo en algún lugar más piola. En el render vamos a hacerlo. Vamos al login. Y acá vemos que el history tiene data acerca de mi navegación, ¿no? Puedo decirle go back, go forward, me dice el length de mi historial, me dice el location actual, que es el barra, efectivamente. Push, que básicamente es una función que me deja ir a otra, es como navegar a otra función y ponerla en la parte de arriba del stack, cosa que si yo después vuelvo para atrás, vuelvo a la anterior. Y bueno, todas estas, básicamente te pone un bichito que es el que genera React Router DOM y es el que te facilita la navegación entre pantallas. Te lo inyecta como prop, ¿no? En algún momento esto lo que hace es, a ver si lo puedo hacer acá sin que me rompa, en algún momento lo que hace React Router DOM es agarrar, vamos a hacerlo con login, agarrar el login, mi componente login, y pasarle como props el history, cosa que yo después en mi pantalla pueda acceder al historial de navegación y tenga la posibilidad de moverme entre pantallas. Para todos los otros componentes que no están acá definidos y que no hay una relación entre la URL y el componente, yo no tengo el history.
O sea, si yo en mi login tengo un componente propio acá que se llama, no sé, Pepe. Pepe es un componente, no sé, muestra, ponerle que recibe un título Pepe. Vamos a ver, en vez de Pepe vamos a poner algo que tenga sentido. Header. Y recibe un título. El título. Acá dentro este componente no va a tener acceso al historial y no va a poder navegar entre pantallas. Directamente no se va a poder mover. O sea, lo que se supone es que ese componente no tiene la capacidad de moverse entre las pantallas y es más bien un componente que sirve como, como parte o elemento de mi HTML, pero nada más, no tiene funcionalidad. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Joya. Bueno, joya, seguimos. Me voy a la rama de Environment Variables. Acá lo que hice fue agregar variables de entorno. A ver, no sé si voy a borrar esto así no me putea. Ahí va. Agregué variables de entorno. Las variables de entorno me sirven para guardar información que tiene que ver con la configuración de mi aplicación y que no quiero que esté en mi código. O que no quiero que esté en mi código, ya sea porque sea secreta o porque justamente depende del entorno en el que yo estoy, ¿no? Una variable de entorno puede tener un valor distinto dependiendo de si estoy en producción, si estoy en staging, si estoy testeando, si estoy desarrollando local o en cualquiera de las etapas de mi desarrollo y de los entornos que yo tenga para desarrollar. ¿Cómo hacer para tener variables que no estén metidas en el código, que no sea un if gigante de un montón de variables, es decir, que esté centralizado y que dependa del entorno? Bueno, para eso hay muchas formas de resolverlo. La más sencilla, una de las que más se usan, es utilizar una librería o una biblioteca que se llama Dotem, que es para proyectos JavaScript, donde básicamente nosotros podemos, una vez que instalamos Dotem, podemos definir archivos.em, como bien dice el nombre de la biblioteca. En general se define un .em.example, que lo que hace es definir aquellas variables de entorno que voy a usar. Básicamente esta es la única que se comitea en general, es la única que está ahí en el repo y que pueden ver todos, y es un listado de todas las variables de entornos que yo puedo tener, y es lo que un usuario que se clona el repo y que va a instanciar y que va a levantar la aplicación, va a tener que usar este archivo como referencia para definir todas las variables de entorno. Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a borrar este archivo. Yo ahora lo que hice fue en el login, a ver, sí, en el login lo que hice fue agarrar, en vez de tener cableada acá la URL para mi fetch, seguramente en el profile también lo debe haber hecho, sí, efectivamente, en vez de tener cableada en todos lados la URL para mi fetch, la tengo en una variable de entorno. Eso me sirve primero porque si cambia la URL no tengo que andar cambiándola por todos lados. Y después que justamente puede depender de mi entorno, ¿no? Yo en desarrollo puedo pegarle a una API moqueada, o incluso como la que le estoy pegando ahora, que es para probar. Y cuando estoy en producción o cuando estoy en un entorno de prueba, pero más de staging, algo más público, le puedo pegar a una API más posta y que pruebe mi funcionalidad. Y para eso no quiero tener que cambiarlo por todos lados, quiero que lo tome de un lugar centralizado. Y bueno, entonces yo me bajo, ahí borré un archivo porque yo ya lo había hecho esto, ¿no? Pero me vengo a esta pestaña, veo que se pide la API URL a través de esta función que recibe como parámetro la variable que yo quiero buscar. Y lo único que hace getSettings es agregarle un prefijo ReactApp, que bueno, eso es una limitación que tiene la librería o la biblioteca Dotem, que es que todas las variables de entorno, que en realidad es una limitación más de React, todas las variables de entorno custom que yo quiero tener, tengo que ponerle el prefijo ReactApp para que React me las disponibilice. Como ven, en el em.example yo tengo ReactApp y API URL. Entonces me hice una función para no tener por todos lados ReactApp API URL, que es horrible.
le pido a esta función, che, dame la variable con este coso, y a través de process.em me da el valor. Si yo ejecuto esto así como viene, me va a fallar. Vamos a levantar, porque las variables de entorno se levantan cuando se levanta el proyecto, no son dinámicas. A ver, de hecho podemos ir a barra profile sin loguearme. Y básicamente vamos a recargar, así lo vemos. Bueno, como ven ya no me trajo nada, y después el pedido a la API no me lo entendió porque no encuentra la URL que yo estoy definiendo en algún lado, no la encuentra. Eso es porque el archivo .em.example no lo interpreta esta librería .env. Me interpreta archivos que son del estilo, por ejemplo, .env o .em.test o .em.production o, bueno, los entornos que yo tenga. En general, con definir uno por cada entorno alcanza. Yo, por ejemplo, ahora voy a definir un .env que va a tener como contenido lo que esté acá, pero con el valor que yo quiero que tenga. Voy a venir y voy a copiarme esta dirección, que barra API, le agrego el barra API. Y ahora sí, como ven, acá me aparece como que está ignorado, porque yo lo agregué a mi git ignore, justamente esto es lo que quiero, ¿no? Que si yo ahora me clono el repo en mi entorno, en mi servidor de producción, hago un cp de .em.example, lo copio en un archivo .em, y acá en vez de poner esta API que es para jugar, pongo la API posta y sale andando el proyecto sin tener que hacer más nada, sin tener que cambiar ninguna línea de código. Entonces ahora sí vamos y ejecutamos de vuelta esto. Así me levantan las variables de entorno. Voy a ir a Profile. Puede ser que me hayan dado. A ver. Ah, me le agrego un barra de más. Ven, ahí quedó concatenado con dos barras. Así que voy a venir acá y le voy a sacar esta barra. Vamos de vuelta a barra Profile. Y ahí está. Ya anduvo. Ya le pegó efectivamente a la API de juguete. Vamos a verlo igual para que no vean que le estoy mintiendo. Para que vean que no le estoy mintiendo. Le pegué a la API posta y me devolvió la respuesta que yo quería y lo estoy mostrando. Básicamente ahora me ahorro el problema de que si cambia mi URL no tengo que andar cambiando 1000 archivos, y que si ahora yo me voy a otro entorno y quiero jugar con otra API o con una API que yo tenga acá local, cambio la URL en el .em y ya está. Y sale andando. A ver si hice algún cambio. No, joya. Bueno. Vamos ya queda poco. Private roots. En esta rama agregamos un concepto que está bastante bueno, que es el hecho de poder tener rutas privadas. ¿Qué serían las rutas privadas? Bueno, son básicamente rutas que yo quiero que accedan solo usuarios que están logueados. Vamos a cerrar esto acá. Solo usuarios que están logueados en mi aplicación. Por ejemplo, que yo, si voy a barra home y no tengo, no me autentiqué nunca en mi aplicación, no quiero que me muestre nada, mucho menos si voy a profile, ¿no? Eso es como una funcionalidad bastante básica. ¿Y qué pasa? Lo tenemos que resolver del lado del cliente, no del lado del servidor. Eso es clave. Yo no puedo ir al servidor a preguntarle si el usuario está logueado y que se fije en la base de datos y guardó algo. Tengo que hacerlo acá porque justamente todo mi código está en el cliente si yo fui por el lado de hacerlo client side. Entonces, ¿cómo hago yo para no dejarlo ni siquiera entrar? Obviamente después yo cuando voy a pegarle, por ejemplo, entramos a barra profile y lo dejo entrar
una vez que entra, después también al servidor, cuando le hago un pedido, le tengo que mandar un token. Digamos, no importa si acá no lo deje entrar. Pero de todas formas, yo ni siquiera tengo que mostrarle nada. Le tengo que decir, che, vos logueate primero si querés ver esta sección. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar el token y vamos a ver que ahora yo voy a Profile y me manda siempre al login. Y si voy a Home, me manda siempre al login. Bueno, ¿por qué? Porque agregué el concepto de rutas privadas. Si ven acá, antes decía root y antes decía solo root y ahora dice private root y el resto es lo mismo. Tanto la home como el profile. La private root básicamente es una root común que se le puede definir, esto es directamente de React Router DOM, esto es sacado de la documentación oficial. En vez de decirle, che, renderiza este componente, en vez de pasarle la prop component, le paso la prop render y ejecuto una función. ¿Qué hago yo? Me fijo básicamente si en el local storage hay un ítem que se llame token. Si hay un ítem que se llame token, es porque hay un usuario que se lo vio. Perdón. Como hay un usuario que se lo vio, bueno, lo dejo pasar. Y ahí renderizo el componente que me pasaron como prop. Si no, renderizo un redirect al home. Y mi home, no a la barra home, sino a la pantalla inicial, que es el formulario de login. Por eso lo que vemos es básicamente que cuando no tengo un token, en vez de renderizar el componente que yo quiero, siempre renderiza el login. Y con el login hice algo parecido, ¿no? Pero al revés. Si tengo el token, entonces al login no puedo ir directamente, voy siempre al barra home, porque ¿para qué voy a volver a ir al login? Y si no lo tengo, sí lo dejo ir al login. Entonces, me voy a loguear con las credenciales que me dice la API. Y me deja ir al barra home. También me va a dejar ir a profile ahora porque ya estoy logueado, que era lo que no me dejaba hoy. Pero ¿qué pasa? Ahora yo, por ejemplo, si quiero ir al formulario de login, no me va a dejar. Me va a patear y me va a mandar siempre al home porque ya estás logueado. Ya, esto, no es, digamos, no es que tiene que ser así, pero en general es algo que un usuario espera, que es que si ya está logueado, no lo deje ir al formulario de login porque es raro, es confuso. Bueno, pero si yo, de vuelta, vamos a hacerlo de vuelta, si borro el token, ahora voy al home y ahora hace el camino inverso, ¿no? Me putea de las que son privadas y me manda al login siempre. Bueno, ahí va. Y es bastante simple, digamos. El único laburo que tenemos que hacer es definir el componente private root. Esto es siempre lo mismo, no cambia, independientemente cuál sea el componente. Recibo un componente como prop y me fijo si tengo en este caso, porque yo guardo el token en el local storage. Si lo haría de otra forma, chequeo a ver si está el token o lo que sean las credenciales de su usuario. Si las tiene, renderizo el componente, si no, lo mando siempre al login. Bueno, seguimos. El API Client. Y después faltaría una y ya estamos. La rama API Client, lo que hago es, de hecho, eso lo preguntaron bastante. API Client acá. En la rama API Client agrego un modulito que está hecho por mí y por otros compañeros de laburo, donde básicamente reificamos el concepto de pegarle a una API para que esas llamadas no estén todo el tiempo, no estén distribuidas por todos lados en mis componentes, ¿no? Que yo no tenga que hacer fetch acá, que no tenga que hacer fetch en el profile, que la configuración para un post, que es casi siempre la misma, que es definir los headers, definir el header de autenticación si es que hay, armar el body, decirle qué método, etcétera. Lo tengo que hacer por todos lados y si tengo que cambiar, lo tengo que cambiar por todos lados, lo tengo distribuido y me ensucia mucho los componentes. Eso yo no lo quiero hacer y lo quiero tener centralizado, entonces hicimos una idea, ahora esta idea igual la iteramos y fue mejorando, pero todavía no lo actualicé, pero sirve para casos básicos, que es que tengo un API client que básicamente define los mismos métodos que yo quiero que responda a mi API. Si mi API responde al login, bueno, defino el método de login. Y si tengo un método que me trae los datos de perfil de un usuario, bueno, defino el método este.
que recibe como, en el caso del get, recibe como parámetro un callback que ejecuto cuando me viene la respuesta de la API, y en el caso del login, que es un post, además recibe la data que quiero postear. Y después llamo a un bichito que es un requester, que básicamente, vamos a verlo acá, remote requester, modela todos los, esto es mucho más complejo de lo que estábamos usando, ¿no? Pero me lo copié y lo pegué. Pero básicamente modela todo, adentro del call, modela todas las posibles llamadas que yo puedo tener. Toda la configuración de un HTTP request, con todas las posibilidades, la tengo toda metida en este objeto y no distribuida por todos lados. Hago un fetch, armo la request con los headers, convierto los query params en strings si es necesario, si el método es get, armo los datos del parámetro, los empaqueto. Si, por ejemplo, bueno, acá lo borré, pero si requiere que le mande un token de autenticación, también lo meto en el header acá. Y después están todos los temas de encodeo, dependiendo de qué datos quiero transmitir. No sé, si voy a transmitir imágenes, no puede ser application JSON, sino que tiene que ser multipart from data, bueno, y así. Todas las posibilidades de pedidos HTTP lo tengo acá. Entonces, básicamente, en el API Client digo, che, requester, hace un pedido a este endpoint y cuando te venga la respuesta, ejecuta esta respuesta. ¿Qué es un endpoint? También es un objetito JavaScript que modela un endpoint de mi API. Tiene una URL, que es la URL de mi API, tiene un listado de posibles respuestas que me van a devolver, tiene el método, que es el método HTTP que quiero hacer en ese endpoint, y tiene este otro metodito que define si para pegarle a ese endpoint requerimos autorización o no. Si acá yo pongo true, entonces el requester le va a agregar el header de autorización y le va a pasar el token necesario para poder entrar a la API. Bueno, vemos esto rápido, pero la respuesta es un objeto JavaScript también que modela la respuesta, una de las respuestas de la API para ese endpoint. Y tiene una default response, que esto sirve como documentación. Yo si quiero ver rápido qué devuelve un endpoint, me voy al endpoint y me fijo el listado de respuestas que hay y lo veo en la default response. Y después tiene métodos que son como helpers, que me traducen la data que viene en la API a data que a mí me sirve, por ejemplo, en el login o en la pantalla de profile o lo que sea. Entonces, yo vengo acá, accedo al API Client, que lo tengo en un singleton que se llama app. No voy a entrar en detalle acá porque es medio aburrido. Después lo pueden ver si quieren. Y le digo, che, API Client login, le paso la data que necesita y handlo de respuesta. Y en la respuesta ya no me viene un JSON, sino que me viene un objeto JavaScript, que es esos que yo modelé. Le pregunto si tiene errores. Esto obviamente lo respondo yo y depende de cómo me envían los errores de la API, pero está todo modelado. Si tiene errores, seteo los mensajes de error en el estado, y si no, a partir del token a partir del contenido de la respuesta, obtengo el token y hago el push que hice antes del history, ¿no? Me voy al home. Bueno, esta tiene un montón más de detallecitos, pero lo básico es eso. Y otra cosa bastante interesante y que también está bueno de modelar las respuestas es que así como tenemos un remote requester, tenemos un fake requester. El fake requester hereda de requester también, y lo que define es un call, tiene que definirlo sí o sí, porque la clase padre o madre lo obliga sí o sí a todos los objetos que hereden de requester a definir el call, pero el fake requester simula el call y lo que hace es devolver siempre la respuesta default para ese endpoint. Es decir, para el endpoint de obtener el perfil de un usuario, en vez de hacer el pedido posta, va a devolver siempre esta respuesta. Siempre. Esto está bueno por varios motivos. Primero, para probar cosas rápidas sin conectarme a una API. Esto, obviamente, no lo estamos pudiendo ver mucho en la utilidad porque yo le estoy pegando a una API que es pública y me va a devolver siempre. Pero yo muchas veces quiero tener moqueada mi API, que va a tener mucha más funcionalidad. Y para probar una boludez, no quiero pegarle posta y tener levantado todo mi entorno backend y tenerlo configurado y fijarme si están las migraciones bien y demás. No me interesa, quiero probar una pavada. Quiero que me devuelva datos como si estaría
navegando con la aplicación con datos posta y preocuparme por otras cosas. Y también para los diseñadores, ¿no? Si nosotros tenemos un diseñador que está maquetando nuestra aplicación, de vuelta, no tiene que levantar todo el entorno, no sé, no tiene que tener Docker instalado y todo dockerizado para levantar el backend solo para hacer unos pedidos y saber cómo funcionan todos los flujos de la aplicación, para saber qué cosas se pueden hacer de la lógica y no, solo para ver cómo queda un elemento. Que apriete todos los botones que quiera y que siempre tenga datos que son de mentira, pero puede navegar siempre por toda la aplicación, independientemente de si sabe o no cómo funciona. Y va a poder maquetar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo digo, che, ahora usa el fake requester y ahora no? Bueno, tengo un objetito app, que es este singleton, que les decía, donde defino el API client en undefined y cuando lo pido me fijo si está creado o no. Si está creado, lo devuelvo y si no, hago el setup, donde el setup, bueno, setupeo un requester y lo instancio. Y el requester funciona así, ¿no? Yo me fijo si hay una variable de entorno que se llama using fake API. Si el valor está en true, entonces instancio el requester fake y se lo devuelvo y entonces el API client va a pegarle siempre al fake requester. Y si esto está en false o está vacío, instancio el remote requester posta y le seteo la API URL, entonces mi API client siempre le va a pegar al requester posta. Vamos a probarlo, vamos a agregar, acá vemos que el lem.example ya ahora agregué una variable más que tiene que estar definida, entonces la copio, la pego acá y le voy a poner que estoy usando la fake API. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Bueno, ahí se levantó de vuelta y vamos a inspeccionar, así vemos bien cómo funciona. Ahora, en teoría, yo debería estar usando la API trucha, la fakeada. Entonces, me voy a loguear con cualquier cosa, no importa. Y me deja entrar, ¿no? Vengo y vemos, no se hizo ningún pedido HTTP, no se salió de la aplicación, sigue estando todo en el coso. De hecho, debo tener un token también. Me setí un token que es de mentira. Que está en mi respuesta default de la pantalla de login. Si la vamos a ver, vamos al endpoint de login. Me voy a la respuesta login successful y la default response tiene un token. Entonces, como la API client me devolvió este token, yo lo seteé en local storage y sigo andando como si estuviera conectado a una API remota. Si voy a profile, veo que tengo datos también. No son los mismos que me devolvía antes, que eran unos apellidos raros, sino son María González, María y María González. Estos datos son los que veíamos acá, ¿no? En Get Profile Successful. Tengo un formato de respuesta exactamente igual que me devuelve la API, incluso con fotos y demás, pero datos que yo puse para joder. Y no me tengo que preocupar por si estoy logueado, por si tengo datos postas, si estoy pegando la API de verdad. De hecho, funciona todo exactamente igual, ¿no? Yo quiero ir ahí, no me deja. Bueno, entonces ahora vamos a ver la inversa como para ver que tiene sentido. Vamos a ir al punto M. Vamos a dejar esto vacío. Vuelvo a levantar. Ahora como me quedó el token en el local storage, piensa que estoy logueado, así que lo vamos a borrar. Ahí va. Y ahora si quiero hacer como hacía hoy, ¿no? Que me logueaba con Maxi cualquier cosa, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque ahora le estoy pegando posta a la API de juguete que estamos haciendo acá. Ahí está. Bueno. Si no se entendió, igual después me pueden preguntar. Igual yo les voy a compartir esto y tiene un toque de documentación, así que si lo quieren usar, lo pueden usar en su proyecto. Y por último, lo que vamos a ver es lo que les decía antes de Profile with Hooks. A ver, la variable de entornos también. Bueno, yo que hice acá, vine a Roots y cambié, en vez de estar usando el profile,
que es lo que veíamos antes, estoy usando un componente que se llama profile hook. Si yo voy acá y entro a barra profile, vamos a restartear. No, esto sigue funcionando todo igual, ¿no? Yo voy a profile, no puedo entrar. Voy a entrar con este usuario, que es el de la API. Ahí va. Entonces ahora voy a barra profile y sigue andando todo como antes. Acá le agregué una cosa que ahora lo vamos a ver. Cortito. Pero sigue trayéndome los datos de la API, ¿no? Sigue funcionando todo igual que antes. ¿Qué hice? Bueno, pasé el componente profile a funcional. Podemos tener este acá cerca para comparar. A ver si podemos hacer un poco más de zoom. Ahí va. Bueno, como ven ya es una función, ¿no? Defino acá una función y lo primero que vemos es que tiene un return, que es exactamente lo mismo que estaba en mi método render de la clase. Es exactamente esto que está acá. Lo único que cambio es que en vez de decir this.state.userdata, estoy haciendo userdata directamente. Eso es porque acá no tengo un constructor y no tengo un objeto, un diccionario de mi clase que es el state y que tiene un montón de variables como es acá, sino que tengo para cada una de esas posibles variables de estado, tengo una constante y su setter. Y le digo, ¿cómo le digo, che, que esto sea un estado? Uso el hook de React, esto se importa directamente de React, que se llama useState, que toma como parámetro una sola cosa, que es el valor inicial. En este caso, yo quiero que empiece como un diccionario exactamente como estaba acá, ¿no? Yo quería que sea un diccionario, entonces lo defino ahí. Entonces, en el render digo userdata.email, userdata.firstname, userdata.lastname, y eso lo que hace es que como userdata es un diccionario, no me va a putear y me va a mostrar nada hasta que obtenga los datos. Y después, ¿cómo hago para obtener posta los datos? Quiero mostrar que me traiga los datos de la API. Bueno, para eso se usa otro hook que se llama useEffect, que básicamente es como la combinación de el component didMount, el component didUpdate y el component willAndMount, todos juntos. Es decir, el useEffect, lo que esté acá adentro, se va a ejecutar todas las veces que se ejecute un renderizado. O sea que así por sí solo, si yo no hago nada, no funciona igual que el component didMount. ¿Por qué? Porque cada vez que yo renderice, va a ejecutar el useEffect y va a volver a traer los datos de la API. Yo no quiero eso. Digamos, yo en general quiero que lo traiga al principio porque no van a cambiar. Al menos en este caso, ¿no? Puede haber casos donde yo quiera usar un useEffect y que re-renderice y que obtenga datos de una API cada vez que el usuario, no sé, haga cualquier cosa. Por ejemplo, si yo acá pongo un input, cuando el usuario vaya ingresando datos, esto se va a volver a ejecutar porque se está re-renderizando la pantalla, porque el usuario está agregando cosas y yo tengo que mostrar qué es lo que está agregando, pero también se va a ejecutar el useEffect y se va a pedir a la API. Entonces, mientras el usuario esté ingresando, se va a volver a pedir sus datos de la API. Supongamos que son los datos del usuario y que quiere editar algo. Está editándolo y se vuelven a traer y se le actualizan todo el tiempo. Obviamente eso no es algo deseado y eso se puede evitar pasándole como segundo parámetro. El primer parámetro del useEffect es el efecto que quiero que pase. Y como segundo parámetro, le puedo pasar un listado de props que yo quiero que se suscriban a este efecto, ¿no? Si yo no le paso nada, no importa cuál sea la prop que cambió de este componente, se va a ejecutar solo la primera vez. Es decir, esto es básicamente como hacer el component didMount. Si yo quisiera que cuando tal prop cambie, se vuelva a ejecutar el useEffect, bueno, puedo poner la prop acá, ¿no? En el listado acá. Prop X. Si yo quiero tener muchas, las pongo todas acá. Y entonces el useEffect se va a ejecutar solo cuando estas props para este componente cambien. Bueno, y después las otras, yo definí estas funcioncitas, pero no es necesario, ¿no? Se podría hacer todo acá adentro, pero para que quede más claro, ejecuto el getUserData, que también es una función,
y hace la llamada a la API, y cuando viene la respuesta, con el setter le seteo al user data lo que viene de la API. Y como ven, hace exactamente lo mismo, ¿no? Vale, lo rompí. Ah, no, ahí está, estaba tardando bastante. Ahí va, tardó bastante. Bueno, una cosa que les quería mostrar es que acá tengo un console log que es renderizando. Ese console log está en este componente que lo inventé yo. Lo metí acá dentro de components porque justamente no quiero que tenga el comportamiento ni que tenga acceso al history ni nada. Es un componente más bien bobo y que solo sirve para dibujar cosas. Le agrego un console log en el render y estoy dibujando siempre nombre de Pepe y como el nombre que estoy dibujando es lo que le pasan como props a este componente. Acá le estamos pasando como props Pepe, como nombre. Entonces, vengo acá y si ven, ay, esto warning me molesta, pero no importa, si ven, aunque Pepe sea siempre Pepe, se renderiza varias veces. Estos dos renderizando son del principio y después son todos del update, ¿no? Cada vez que se updatea este componente, el componente padre, el profile hook, se está ejecutando Pepe. Se está ejecutando el renderizado de Pepe. Pues, y nosotros ahí diríamos, según lo que vimos hoy, por qué se está ejecutando si no cambió nada, ¿no? Si el nombre es siempre el mismo, no es que la prop cambia, está fija, clavada acá, hardcodeada. Bueno, eso es algo bastante importante, que es que no se actualice el elemento del DOM no quiere decir, no es lo mismo que no se ejecute el método render. El método render se ejecuta siempre que hay un set state o que hay un set state del padre de un componente. Se ejecuta siempre, porque a partir de eso se crea el nuevo DOM virtual, se compara con el árbol anterior y se fija si se cambió. Si no cambia, entonces no se actualiza el elemento del HTML. Esto vamos a verlo, ¿no? Vengo acá, inspecciono el elemento que tiene nombre de Pepe. Este sería el componente Pepe, que termina siendo un P. Y vamos a ver si se puede hacer medio rápido. No tan rápido, a ver si lo podemos ver, pero yo ahora voy a recargar la página y lo que deberían ver es que estos tres primeros P, que son el email, el nombre y el apellido, se actualizan, se van a poner en amarillito acá, pero el P de Pepe no, porque estos tres sí cambian su valor, pero este no. Uy, no se ve demasiado. Ah, ahí se vio. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, si no se ve, les pido disculpas, pero créanme que estos tres elementos del DOM real realmente cambiaron, o sea, se reemplazaron estos elementos, pero este no. Este es siempre el mismo, está fijo siempre porque el valor que tiene está cableado. Ahora se va a poder mejor. Cuando vengan los resultados, vamos a ver que los 3P de arriba de Pepe se cambian, se ponen en amarillo. En algún momento va a venir el resultado. Bueno, la API anda como yo. A ver. Ahí está. Bueno, ahí se ve, pero se ve medio choto. Pero bueno, la aposta es esa, ¿no? Que el render se ejecuta siempre que hay un cambio del padre o del propio componente. Pero eso no quiere decir que se cambien los elementos del HTML. Los elementos solo se cambian cuando hay un cambio. Y se cambia, valga la redundancia, ¿no? Solo se actualizan cuando hay un cambio real en el elemento. Y solo se cambia el elemento que es necesario. No es que por cambiar esta P yo estoy actualizando el div y este div y todos los hijos. Actualizo solo esto, lo que es necesario. Todo esto queda igual. Mis otros elementos no cambiaron, cambió solo esto. Entonces cambio solo esto. Bueno, a ver, creo que no quedó nada más. No. Acá en el repo tienen la documentación, tienen acceso a la API, a la documentación de Fetch para ver detalles, a la de Local Storage, y agregué acá varios links de utilidad, que son algunas cosas, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos de test con Jest, convenciones de React que usa Airbnb, que es una empresa que usa mucho React y React Native. Ahora ya no usa más React Native, pero
lo usó mucho y invirtieron mucho tiempo en documentar su experiencia y en hacer librerías y en hacer convenciones que comparten libremente. Bueno, documentación extra de los ciclos de vida de los componentes, hooks o clases, hooks y redux y reacts, cuál es la diferencia y qué problema resuelve cada uno más en detalle, y un poco de cómo piensa React el Virtual DOM. Bueno, para la próxima estaría bueno agregar test y hacer algunos ejemplitos más, pero bueno, no llegué y además no nos da el tiempo tal vez de la clase. Eso sería todo. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas y si no, ya les comparto. Igual les comparto aunque tengan preguntas. La URL, esto si quieren usarlo para su proyecto, lo pueden usar. Tanto para la app, si hacen React Native, como para la web, no hay problema. Me voy a tomar un mate porque tengo la boca reseca. Le pegaste 2 horitas derecho casi. Sí. Consulta, chicos, más o menos tenían encarado una primera versión y va por este lado. Consultas más generales. Sí, si vieron algo que creen que les puede servir, también puede ser que ya lo hayan atacado y que no les sirva, y también es válido. Es uno de los problemas de la materia que damos primero, ¿no? Damos toda la consigna antes, pero no tenemos tanto tiempo como para dar todos los temas antes de que empiecen. Entonces puede que muchas cosas ya se hayan topado y ya las han solucionado. El TP del año que viene va a ser eso, un organizador de clase El ayer. de taller. Le metemos modelos 1 también. Y hace la correlativa también. No sé, alguno que quiera contar también cómo fue su experiencia. Sé que ahora varios grupos engancharon React Native como tecnología para hacer la aplicación mobile, así que eso, va a haber otra clase de eso, pero tengan en cuenta que la base que vieron hoy sirve bastante para lo que van a ver después. Cambian algunas cosas, pero ciertos conceptos van a servir. Y bueno, en lo que es el back office, creo que la gran mayoría eligieron React, no sé si alguno eligió Angular, pero nosotros los inducimos a que vayan por React. Sí, todo lo que los que usaron React Native van a usar, digamos, todo lo que son conceptos propios de React les sirven exactamente igual. De hecho, cuando veamos la clase, en general vamos a suponer que todas estas cosas ya están claras, digamos, o al menos un toque claras, y vamos a enfocarnos solo en las diferencias. Bueno, si nadie tiene preguntas, igual nos pueden preguntar después por Slack si les surge alguna duda o si ven el repo y no entienden algo, avisen porque puede ser que les falte mucha docu. Y estamos. Dale. Sí, yo tengo una pregunta. Dale nomás. Sí, habías dicho que se podía usar qué cosa para el trabajo de lo que habías presentado. Todo lo que quieran, digamos, si quieren entrar y, digamos, tampoco son ejemplos en general. El paquetito de comunicación, el que encapsula la comunicación con una API, pueden agarrarlo y usarlo, digamos. Y lo van a tener que adaptar a su proyecto y a su API, digamos, definir sus endpoints, definir su API client y demás, pero pueden usar la idea y llevarse todo el paquetito. Y después, las otras cosas pueden usar lo que quieran, digamos. Son ejemplos, entonces se pueden copiar de ahí, pueden compararlo con la forma de hacerlo ustedes, cada una debe tener sus ventajas y sus desventajas. Vale, perfecto, gracias. No hay nada. Bueno, estamos, ¿no? Sí, si nadie tiene nada más que preguntar, como dijo Maxi, por Slack, sea del grupo que sea, pueden preguntar, siéntanse libres de consultar, que seguramente cada uno de nosotros sabe algo más de otro tema, así que aprovechen en algo general que ahí podemos responder todos. Sí, bueno. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, hasta Nos luego. vemos el Buen jueves que fin viene. de. Chau, Chau. chicos. Chao, hasta luego. Hasta luego.